Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a hacer la segunda parte del búmetro y el picómetro. Vamos a ello. Bueno, lamentablemente no he podido conseguir el LM3916 o por lo menos no he podido conseguir uno que funcione como un LM3916. Es una pena, he comprado 4 diferentes proveedores en AliExpress. El resto de las personas o de las tiendas que venden este componente venden el mismo. Lo que pasa es que, bueno, se copian entre ellos o se venden, se compran los unos a los otros. No sé cómo hacen. Pero los 4 más importantes los he comprado y todos han sido falsos. Al final todos terminan funcionando como un LM3914, lo cual pues no es lo que esperábamos y por cual nos están tomando el pelo a todos nosotros los que compramos confiadamente este componente. Pero bueno, no todo está perdido. Ahora voy a explicar por qué el LM3914 también nos puede servir para hacer nuestro búmetro. Va a quedar bastante bien, aunque por supuesto no será pues lo que nos hubiese gustado realizar esta vez. Pero bueno, pero igualmente podremos hacer un búmetro que estará bastante cerca de lo ideal, por así decirlo. Una forma para que ustedes comprueben de que su LM3916 es original o al menos el divisor de tensión interno cumple con las características fue como les expliqué en el vídeo anterior. Ponen la tensión de alimentación de su divisor de tensión en 10 voltios. De esta manera tienen un número redondo para poder comparar. Y el primer LED tiene que encender a los 0.7 voltios, entre 0.7 y 0.8 más o menos. ¿Qué es lo que pasa con este? Bueno, lo que les había mostrado. Aquí tenemos un LM3914 y un LM3916. Vamos subiendo el voltaje de nuestro... Ah, perdón. Vamos a cambiarlo al voltaje del potenciómetro. Ahora sí. Voltaje del potenciómetro y voy incrementando el voltaje. Y como ven, enciende primero el 15. Aquí, en este punto, ya debió haber encendido el 16. Como ven, sigo subiendo. Nada. Hasta allí. 1 voltio. Esto es LM3914. Entonces, no hay ninguna justificación para que el LM3916 se comporte como el LM3914. Pero vamos a ver en la presentación por qué el 14 nos puede servir perfectamente. Porque he modificado, bueno, he editado algunos valores de la presentación que nos ayudarán a comprender o a relacionar las diferencias entre estos dos y ver cómo nos podemos ajustar a hacer con el 3914 algo muy parecido que el 3916. Vamos a la presentación. Bien, esta es la misma presentación que les había mostrado en la parte anterior, pero he añadido más información que nos permitirá entender ahora sí la diferencia en medición lo más precisa posible entre los 3 dispositivos. Pero esta vez nos enfocaremos en el 14 y el 16, que es lo que estamos debatiendo de cómo usar el 3914 en vez del 16 debido a la situación que hay en el mercado actual en donde el LM15 y el 16 ya no se están produciendo por las compañías de Texas Instruments y lo está produciendo China y China pues por lo visto nos está estafando con el LM3916, por lo cual nos queda el LM3914 y queremos ver cómo implementarlo, ¿no? Entonces, si se fijan bien, son más las cosas que se parecen entre el 14 y el 16 que las que se diferencian. Para empezar, lo que habíamos explicado, ambos divisores de tensión son de 10 kiloohmios. Tenemos 10 kiloohmios aquí y 10 kiloohmios aquí. Luego, si ven las escalas, tampoco son tan distintas. Empezamos todos con 3 decibelios, luego tenemos aquí en el 14 2.1, aquí es 2, 1, aquí es 1.1, que por 0.1 decibelio tampoco nos vamos a molestar. El 0, que es nuestro nivel más importante, esto es menos 0.1.
aquí es 0. Ya todo lo que está por aquí encima es lo rojo, lo que sobra. Es decir, que ya podamos identificar nuestro 0 es muy importante y lo podemos hacer con el LM3914. Luego aquí vemos menos 1.4, aquí sí nos excedemos un poquito, en el otro es 1, el 3 y el 5 son los mismos, menos 7,5, aquí es 7, 11, aquí es 10 y aquí es 17 y aquí es menos 20. Es decir, la escala cambia, pero es una escala que todavía nos es funcional, nos sirve. Sí que es verdad que ya no vamos a tener esta escala que tradicionalmente, desde hace muchos años, es la escala oficial del búmetro, que va en este orden. Pero podemos aún seguir teniendo lo más parecido a un búmetro usando el LM3914 y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo y con eso pues cerraremos nuestros búmetros y nuestro picómetro. Bien, en el capítulo anterior tampoco les había mostrado cómo funcionaba el modo punto. El modo punto, como ya saben, lo único que tienen que hacer es el pin 9, dejarlo sin conectar. Solamente sin conectar. Es lo mejor, lo más estable. Se preguntarán por qué había dicho que se comportaba extraño cuando lo ponía a masa. Bueno, miren, les muestro. Voy a poner este que está aquí a masa, ¿vale? Y veamos lo que pasa. Si lo ponemos a masa, se enciende el LED número 9. Es por eso que yo le decía que hacía cosas raras. O sea, lo mejor es dejar el pin 9 sin conectar. Si no, se enciende este de aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una fuente de tensión que está haciendo las funciones de cascada, ¿no? Cuando queramos poner esto de cascada. Una forma de mitigar el encendido de este LED sería poniéndole una resistencia en paralelo de 20 kiloohmios. Pero yo creo que te ahorrarás la resistencia sencillamente no conectando a nada el pin 9. Y entonces tendrás el funcionamiento tipo punto en tu chip. ¿Vale? Los de arriba están en modo barra y este será modo punto. Y ahora te preguntarás, ¿y por qué este sigue encendido? Bueno, ocurre algo muy parecido que con el LED 9, que hay una fuente de corriente también en el LED 1. Es una fuente de corriente de 100 miliamperios. Es muy poquito, pero para los LED de alta eficiencia como los que estoy utilizando, hacen que se vea un poco iluminado. La solución más fácil, lo mismo, una resistencia en paralelo. En este caso usaremos una de 10K, que es el equivalente a los 100 microamperios, ¿no? Entonces cogemos la resistencia, la ponemos en paralelo con el LED y miren cómo el LED ya se ha quedado apagado. ¿El LED sigue funcionando? Claro que sigue funcionando. Sigue funcionando perfectamente. Entonces la solución para el LED que se queda encendido el primero en el modo punto es una resistencia de 10K y para el LED 9 o poner una resistencia o sencillamente conectar el pin 9 a nada y así ya te ahorras una resistencia. Así que bien, ya vieron cómo funciona el modo punto, se aplica para cualquiera de los tres modelos y pues ahora vamos a explorar cómo hacer estos chips en cascada, ponerlos en serie, dos chips en serie. ¿Qué es lo que tenemos que saber para hacer esto? No es tan fácil como conectarlos en serie. Tiene su técnica. Vamos a explicarlo bien. Esta era la gráfica o la lámina de mi presentación en el capítulo anterior, en donde les explicaba cómo funcionaba el modo cascada a modo teórico. He añadido más información porque de ahora en adelante ya iremos entrando en materia de cómo construir el búmetro y el picómetro. Entonces, de esta manera, pues ya vamos directamente a el grano. Les voy a ir mostrando aquí. Hacemos zoom a esta parte. Bien, este circuito, a pesar de que aquí dice que es en modo punto, aplica también para el modo barra. El modo punto es porque tienes esta conexión aquí con la resistencia de 20K. ¿Se acuerdan que les había dicho
que para que el LED 9 no se quedara encendido una resistencia de 20K y para que el LED 1 no se quedara encendido una resistencia de 10K, pues aquí está implementado. Pero cuando hagamos el modo barra, esta parte no será necesaria, al igual que estos diodos de aquí o esta resistencia de 1K de aquí. En este sentido, nos eliminaríamos todo lo que sobra. Los pines 9 los conectaríamos a modo positivo, a B+, y así tenemos el voltaje en el pin habilitado para que haga la función barra. Pero aquí lo más importante que hay que ver y tomar en cuenta es este operacional que tenemos aquí. Aquí he dejado una serie de cálculos para que ustedes mismos puedan comprobar toda esta información que les estoy dando. Incluso si ustedes quieren saber, como yo he hecho en la diapositiva anterior, de qué voltaje hay en cada uno de estos LEDs, aquí tienen la fórmula para saberlo sin ningún problema. Esto está, por supuesto, calculado a una referencia de 1,25 voltios, que es como está este circuito actualmente. Como ven, el pin 8 está conectado directamente a tierra en ambos chips. Es decir, que la escala de estos dos chips máxima es 1,25 voltios. Y me dirán, ¿y cómo haces para conectarlos en cascada? La técnica es la señal de entrada, la señal DC de entrada, introducirla directamente al chip que se encarga de los decibelios más altos. En este caso sería un LM3916, que luego pondremos un LM3914, como hemos visto, nos puede servir. Entonces, ¿de qué se va a encargar este último chip? Pues, como he dicho, de los niveles más altos, que irán desde -13, que es donde termina este chip, hasta más 3 dB. ¿Cuánto es la distancia que hay de aquí a aquí? 16 decibelios. Entonces, la técnica es darle a este chip todo el rango de entrada más 16 decibelios. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un amplificador operacional que tenga una ganancia de 16 decibelios. Esa sería la técnica. Si aquí tuviéramos otro tipo de chip con una escala diferente, nosotros lo que tenemos que hacer es ajustar este operacional a la ganancia del chip más alto y le entregamos toda esa tensión al chip más bajo, al que se encarga de las señales más pequeñitas. De esta forma, este chip, cuando introduzcamos una señal por aquí, esta señal amplificada ya empezará a encender los primeros LEDs. Y luego, cuando llegue hasta aquí, hasta -13 dB, ya este punto ya tendrá 1,25 voltios. Y aquí apenas empezará a aumentar una pequeña señal que encenderá -10, -7 y así sucesivamente. Entonces, la técnica es dividir la señal de entrada en dos partes, como había dicho. La primera parte, que es la del chip más bajo, tendrá la señal total más 16 decibelios. ¿Estos decibelios quiénes son? Los decibelios que cubre el segundo chip. Eso es la técnica. ¿Qué podemos hacer? Como aquí tenemos una resistencia, que si no las tenemos, porque de pronto no tenemos el valor exacto, aquí podemos poner un potenciómetro, por ejemplo, y ajustar este -13 dB que se encienda cuando tengamos aquí el valor que corresponda a -13 decibelios. De esa manera pudiéramos calibrar este operacional para que se encienda este LED. Eso ya lo veremos más adelante. Si no, pues comprar unas resistencias de precisión de 33K y de 6.2K. De esta manera, así no necesitan un potenciómetro, pero yo se los recomiendo porque siempre está bien tener algún potenciómetro para ajustar un poquito. Si no, directamente la resistencia. Así quedarían las tensiones con la nueva configuración. Una vez apliquemos el operacional, -40 quedará 9 milivoltios, -37,10 y así sucesivamente, y nuestro -13 será 198. Es decir, que cuando calibremos nuestro operacional, tenemos que asegurarnos que cuando en la entrada hayan 198 milivoltios, este LED
el -13 esté encendido. Luego hará un salto al siguiente LED, que es el de -10 dB o -11 dB en el caso del LM3914, que es el que queremos utilizar, que será 249. Si todo esto es correcto, al aplicarlo tendría que funcionar sin ningún problema. Así que vamos a hacer el montaje de esto en el protoboard y además les voy a mostrar cómo generar una fuente diferencial con un chip que tengo por aquí para mostrarles, porque claro, el operacional necesitará una alimentación diferencial. Hay un chip que la verdad necesita pocos componentes y nos ayudará a hacer el trabajo. Les muestro el chip primero y montamos todo en el protoboard. El chip que nos ayudará a tener un voltaje diferencial, que nos ayudará mucho con los amplificadores operacionales que los iremos utilizando a lo largo del proyecto, es este. Por ejemplo, yo he elegido este. Hay algunos otros en el mercado, pero este me ha gustado más porque tiene un amplio rango de trabajo que va desde 1.5 a 12 voltios, lo cual está muy bien. La mayoría de los que consiguen de este tipo llegan hasta 5 voltios. Este es el que he encontrado que maneja una amplia gama de tensión. Entonces, el chip es muy sencillo de utilizar. Lo único que necesita son un par de condensadores que se los voy a mostrar aquí, que he preparado una presentación. Aquí he hecho un resumen de cómo funciona cada pin del chip para que ustedes mismos puedan montarlo. Este chip, ya verán, lo necesitarán en cualquier proyecto de audio que necesiten un voltaje diferencial. Es súper sencillo de utilizar y aquí le he dejado un resumen con todo el funcionamiento de cada uno de los pines. También en el datasheet hay una amplia explicación del funcionamiento de este chip, sus diversas aplicaciones, cálculos y demás. Pero como lo ven, básicamente lo que necesitamos son un par de condensadores y voilà, a funcionar. Así que vamos a montar todo esto en el protoboard y verán que son pocos componentes y resolveremos el problema. Genial, pues ya a nuestro proyecto le falta cada vez menos para convertirse en un búmetro. He dejado en el protoboard el 3915 y el 3914, que serían los dos chips que vimos en la presentación. Y ya los dos están conectados en cascada. Aquí tenemos el operacional. He utilizado un LF351, un operacional clásico, más o menos antiguo, pero funciona muy bien. Y aquí tenemos el chip que les había comentado que nos ayuda a tener nuestro voltaje diferencial. Como ya ven, son solo dos condensadores, el chip. He puesto este condensador aquí, pero es más que todo porque estamos trabajando en un protoboard y el protoboard pues se le acoplan muchas señales y mucho ruido, así que he puesto este adicional. Pero básicamente el circuito consta del chip y estos dos condensadores. Como ven, les muestro un poquito. Aquí tenemos el voltaje de entrada, ponerlo aquí, que son 5 voltios, ¿vale? 5 voltios, he definido 5 voltios. Y si vemos el voltaje de salida, que es este otro que está aquí, menos 5 voltios. O sea, no necesitas más nada. Aquí tienes tu voltaje de entrada positivo y tienes un voltaje de salida negativo. Listo. Entonces, nuestro operacional también está alimentado más o menos 5 voltios y ya está todo listo para empezar a funcionar. Empezamos incrementando un poco la tensión. A los 9 milivoltios en teoría debería de encender el primer LED. 4, 7 milivoltios. Bueno, un poquito antes. A ver, ahí. Bueno, ahí es que también parpadea un poco. 9 milivoltios. A los 10 debería encender el otro. Más o menos. Y el último debería de encender a los 198. Vamos a tratar a ver si tenemos precisión suficiente para conseguir el 198. 198. Ahí está. Vamos a tratar de bajar un poquito hasta que se apague. A ver
Si lo conseguimos. $193 se apaga, o sea que está bastante bien. Que con el potenciómetro es muy complicado, pero bueno, vemos que efectivamente se enciende, es decir, el amplificador operacional está haciendo muy bien su trabajo. Vamos a incrementar, el siguiente se tiene que encender a 250 más o menos, pues se ha encendido a 230. Igual un poquito prematuro, ¿no? Recuerden que también esto está montado en protoboard, es muy difícil que sea tan preciso con cables tan largos. Y pues seguimos incrementando hasta que ya llegamos a los 1.25, que sería el voltaje máximo que aplicaríamos en la entrada. Pues 1.27 más o menos. Ya digo, todo está en milivoltios, es muy preciso, cualquier cosa pudiera influenciar, pero la verdad está bastante bien. Vamos a buscar nuestro cero. En nuestro cero habíamos dicho que eran 800 milivoltios más o menos. Voy a verificar aquí en el ordenador. El cero eran unos 870 más o menos. 870, pues vamos a buscar 870 a ver si se apagan los tres primeros LED. Tendría que quedar 870. Ahí está. Se quedan apagados los tres primeros LED. Y si bajamos por debajo de eso, ya se apagaría ahí. Se apagaría el cero. Es decir, nuestro cero está muy bien logrado. Genial, ya ahora tenemos un display que funciona y que nos muestra nuestro cero con una precisión bastante buena. Ahora lo que tenemos que hacer es preprocesar la señal de audio para adaptarla a estos niveles de tensión y además la vamos a dejar rectificada y lista con los parámetros del búmetro o los parámetros del picómetro. Vamos a ello. Bien, entonces ahora hablemos de cómo rectificar una señal analógica. Los amplificadores activos son estos elementos que ven aquí que están compuestos por amplificadores operacionales, diodos y condensadores. Esto nos permitirá rectificar una señal de corriente alterna sin perder su amplitud. Recordemos que los diodos tienen una caída de tensión que atenuaría nuestra señal analógica original. Además, su caída de tensión también se puede ver influenciada por la temperatura, el flujo de la corriente, etc. Estos amplificadores activos se pueden conectar directamente a los LM 39, 16, 15, 14, ya que la entrada de estos LM es de alta impedancia. Pero si quisiéramos conectarlos a otro tipo de circuito con una impedancia baja, tendríamos que añadirle a la salida un buffer. Es importante, además, que estos amplificadores estén alimentados por una fuente simétrica. Y es por eso que yo les he mostrado ya el que estoy utilizando, el TC1044S, que es una fuente simétrica por conmutación capacitiva. Y tenemos aquí que este es de más o menos 12 voltios o hasta más o menos 12 voltios. Y tenemos esta otra versión, el LM2662, que es hasta más o menos 5 voltios. Pueden usar cualquiera de los dos. Yo en este caso estaré utilizando el de 12 voltios. Bien, pero existen dos rectificadores activos dedicados para trabajar con búmetro y picómetro. Aquí voy a aprovechar y les voy a dar una introducción de lo que es el picómetro. No lo he hecho antes porque al final ambos están muy relacionados entre sí.
La diferencia es el tiempo de reacción el uno del otro. Como había dicho en la parte anterior del vídeo, era que el picómetro iba mucho mejor para grabaciones y sonido profesional, ya que te puede reaccionar mucho más rápido que el búmetro tradicional, y eso nos permite detectar picos que el búmetro no detectaría, sobre todo en grabaciones de audio que este tipo de picos pudiera arruinar una grabación. Entonces, características principales del búmetro. Mide 99% de la medición en 300 milisegundos. Tiempo de caída igual al de medición, 300 milisegundos. Es decir, por eso es que veremos, ya más adelante les voy a mostrar una gráfica de cómo se ve el ascenso y el descenso y verán que es similar. La frecuencia en la que se hace la prueba de este instrumento es a 1 kHz o 1000 Hz y el overshot puede estar entre 1 y 1.5%. Este es el filtro que cumple con estos criterios. Este filtro se encuentra en el datasheet del LM3916 y bueno, yo he encontrado unos errorcitos en el datasheet. Por ejemplo, esto que decía que era de 47 nanofaradios, pero realmente es de 470 nano. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque he hecho la simulación y la verdad que usando esta capacidad es un desastre. Y luego, pues aquí nos aseguran que esto es una ganancia de 1 y esto es una ganancia de 10 y luego en la práctica, pues la de 1 es de 0,2 y la de 10 es de 2. Esto en la simulación. En la realidad esto puede ser un poco menor debido a la tolerancia de los componentes, entre otras cosas. Pero bueno, eso ya después lo podemos ir afinando. Pero este básicamente sería nuestro rectificador para un búmetro. Nos daría estos 300 milisegundos de subida, los 300 milisegundos de bajada, el overshot y la verdad pues funciona bien, ya lo he probado y va bastante bien considerando estos cambios y considerando lo de las ganancias que ya les he mencionado. Luego entonces, ¿qué es el picómetro? Bueno, el picómetro básicamente hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El más utilizado o el más común es el tipo 1 y la condición es que él tenga una caída, o sea, como aquí dijimos que era 300 milisegundos, él te pide que caiga 20 decibelios, en 1.7 segundos. El tipo 2, la diferencia es que cae 24 decibelios en 2.8 segundos. Aquí tenemos una tabla. Y a diferencia del búmetro, que nosotros lo calibramos en 0 Bu, aquí se calibra en menos 2 decibelios para el tipo 1 y para el tipo 2. ¿Qué es lo que te pide el tipo 1? Que tenga una elevación de la medición, o sea, de esta agujita que está aquí, que se eleve hasta menos 2 dB en 5 milisegundos. Y en el tipo 2, que se eleve hasta menos 2 dB en 10 milisegundos. Básicamente tenemos esos dos tipos. Y ambos se testean a 5 kHz. En vez de 1 kHz que lo hace el búmetro, este se calibra a 5 kHz. Ya verán que además este tipo de filtros o rectificadores tienen una respuesta en frecuencia distinta a medida que se incrementa o se decrementa la frecuencia base. Yo he tratado de hacer unas modificaciones a estos rectificadores que están aquí para calibrarlos lo más posible, para que sean lo más lineal posible en función a la frecuencia de entrada. Entonces, ¿qué tenemos? Yo he elegido el tipo 1, que es el más utilizado. El tipo 1 que nos pide que vaya de 0, bueno, desde lo más bajo hasta menos 2 dB en 5 milisegundos. Y que caiga 20 decibelios en 1.7 segundos. La frecuencia es 5 kHz y la medición se mide en dBu. dBu y esto es Bu.
¿Ok? Bien, y finalmente aquí tenemos el rectificador activo para el boom meter. Aquí están ya todos los componentes modificados y adaptados para el display que estábamos montando en el protoboard. Que recuerden que el voltaje máximo es de 1.25 y el cero era de 880 aproximadamente milivoltios. Entonces, si nosotros tenemos una señal de usuario que tenemos que nuestro cero es de 440 voltios, pues necesitaríamos una ganancia de 2 para llegar al cero de nuestro display. Entonces, aquí he puesto los componentes para tener una ganancia de 2 que ya están aquí implementados en este circuito. Bueno, básicamente pues son estas resistencias de 20 de aquí, nuestro condensador, etc. Aquí, como ven, tienen la gráfica de respuesta en frecuencia. Aquí se evalúa o he evaluado este circuito en 50, 100, 500, 750, 1000, 10.000 y 20.000 hercios. Y como ven, la única que está un poco desviada es la verde, que es de 50 hercios, pero el resto están todas bastante cerca. Si nosotros ponemos aquí el condensador que nos dice el datasheet, esto se vuelve un poco desastre. Aquí en este otro lado tenemos en la línea lila solamente la de 1 kHz, que es la que se tiene que calibrar. Y como ven aquí el cursor de nuestro osciloscopio nos da perfectamente 300 milisegundos. Como ven, la caída es muy similar del otro lado. Así que nada, pues vamos a montar este circuito y vamos a ver qué tal funciona. Muy bien, y ya tenemos nuestro rectificador activo implementado. Aquí, como vemos en los LED, tenemos el 0 ya puesto. En el otro amplificador operacional he añadido una calibración para lo que sale de nuestro rectificador activo, porque como saben, los componentes tienen sus tolerancias y bueno, siempre va bien ajustar un poquito lo que sale del rectificador. Este otro potenciómetro era para ajustar el LM3915 y aquí, como ven, en el multímetro tenemos un DC de 886 que sería nuestro cero a la salida del rectificador. Una señal muy bonita senoidal a 1 kHz de 448 que sería el cero de nuestra señal comercial, de la señal que tenemos en nuestro teléfono, en nuestros ordenadores, etc. La estoy generando con un generador de frecuencia de estos de 5 euros de AliExpress, que lo pueden conseguir fácilmente. Y como ven, 440, 885, que era el cero que nosotros necesitábamos en nuestra fórmula. Aquí lo ven reflejado. Y aquí está todo. Señal senoidal y se convierte en DC. No hay trampa. Aquí he conectado la salida de monitor de mi micrófono para que vean cómo se comporta el LM. Y aquí lo tienen. Vamos a enfocar aquí un poco. Ok. Entonces, a medida que ven que me alejo del micrófono, se va bajando un poquito. Y a medida que me voy acercando, se va incrementando la señal de audio. Hola, hola, hola. Como ven, funciona bastante bien. Y esto que vemos aquí en el osciloscopio sería la salida DC de nuestro rectificador activo. Como ven, es una señal DC sin nada de ruido ni perturbaciones. Lo único que hace que suba y baje es, en este caso, mi voz, la salida de audio de mi micrófono. Así que, como vieron, es necesaria una señal DC. La señal DC que ven aquí contempla tanto la parte negativa como la parte positiva de mi voz. Entonces nada, ahora vamos con el picómetro, que en teoría tiene una respuesta mucho más rápida que el búmetro. Y pues aprendemos un poquito más y ya creo que con esto queda claro cómo funcionan estos maravillosos instrumentos de medición de sonido. Vamos al picómetro. Entonces este sería el rectificador activo para el picómetro que nos sugiere el datasheet. Aquí, como ven, hay una distancia entre la frecuencia, entre la respuesta en frecuencia de este diseño. Aquí vemos pues efectivamente que
la elevación de la señal tarda 5 milisegundos y la caída 1.5, que era el problema que tenía el diseño original del datasheet. Luego, pues yo he creado otro diseño que mejora mucho el tiempo de respuesta. Como ven, están mucho más juntos. Si vuelvo a la lámina anterior, miren lo separado que está aquí. Aquí ya están más juntitos, con la única excepción de los 20 kHz que se queda un poco más abajo. Pero bueno, 20 kHz es un extremo de las señales de audio que normalmente tenemos en nuestro sistema de sonido. La elevación, como ven aquí también, tenemos 5 milisegundos y la caída casi 1.7, 1.65, que es la caída que tenemos aquí. Entonces nada, vamos a montar este sistema ya mismo. Vamos a ello. Bien, ya tenemos el picómetro instalado y como pueden ver, tenemos un ataque rápido y una caída lenta. Esto, bueno, al final, si solamente tenemos la escala superior, que es lo que normalmente solemos instalar, vemos que es mucho más veloz. Pero como aquí tenemos una caída que llega hasta los menos 40 dB, tarda mucho más en caer. Recuerden que son 20 dB cada segundo y medio aproximadamente. Entonces, nada, escojan entre ustedes cuál les gusta más, el picómetro o el búmetro. Entonces, bien, para este diseño tendremos una escala de +3 hasta -40 y esto para el picómetro sería desde +7 dBu hasta -29 dBu. Esta escala en tensión que he puesto aquí al lado sería para el voltaje profesional y para el voltaje de usuario, bueno, ya tendrían que basarse en los valores que les he suministrado antes. Si quieren hacerlo en una escala simple, sería esta escala que está aquí, de +7 hasta -16 para el picómetro y de +3 hasta -20 para el búmetro. Así que nada, los animo a que construyan este sistema. Les voy a dejar una imagen con el circuito completo y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.